Hola. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Loles Bañón, soy asesora del ámbito de escuela inclusiva en el CEFIRE de Alicante. En esta primera mesa presentamos 3 prácticas inclusivas en centros escolares. La primera de ellas se titula Con rampas y a la babalá y ha sido desarrollada en el Centro Juan Comenius de Valencia. A continuación escucharemos una aventura ilusionante, trabajo en grupos interactivos en el IES La Torreta de Elche. Y una última experiencia después, llamada Estudiantes con voz, con ideas, con superpoderes, programa Pigmalión para mejorar la convivencia en los centros. La aspiración básica de una educación inclusiva es que todos los niños y las niñas puedan aprender juntos. Las escuelas deben acoger a todos ellos independientemente de sus condiciones físicas, lingüísticas, intelectuales. Por tanto, citando al profesor Melero, hablar de educación inclusiva desde la cultura escolar requiere estar dispuestos a cambiar nuestras prácticas pedagógicas para que cada vez sean prácticas menos segregadoras y más humanizantes. Si la diversidad del alumnado supone un reto para el profesorado, en experiencias concretas como las que vamos a escuchar, podemos comprobar su puesta en práctica en los centros educativos. Bien, pues la primera experiencia, Amb rampes y a la babalá, nos presenta actividades en la naturaleza en una escuela inclusiva: senderismo, ciclismo, nieves, escalada, patinaje sobre hielo. La presentan 2 docentes del Centro Juan Comenius de Valencia: Miguel Torregrosa Ramírez, que es profesor de Pedagogía Terapéutica y coordinador del Departamento de Educación Especial del centro, y Andrés Carques Valera, profesor de Educación Física y coordinador de dicho departamento. Ambos trabajan en su centro para dar prioridad a la inclusión, desarrollando una metodología vinculada a los aprendizajes y al medio natural y social a través de una experiencia directa. Molt bé. Bueno, pues Miguel y yo formem part de la comunitat Comenius, del Col·legi Juan Comenius. En principi, així havia d'estar també Vallena Marzà, que és una representant de les educadores de Comenius, perquè realment som els 3 blocs de professors els departaments que formem part de lo que en Comenius ja està molt assolit. És una mena d'activitats que tenim des de fa molt de temps, molt abans inclús de que quan tots els autors que han parlat d'inclusió, abans integració, li han donat 1000 noms, als xiquets d'integració, per exemple, ara ja no són discapacitats, són xiquets amb diversitat funcional, els han donat nom contínuament a totes les coses. I realment la nostra és una experiència pràctica i que, recolzada en la teoria, en principi el que ens fa moltes vegades plantejar-nos no és com anem a dur a estos xiquets, a xavals amb artrogriposi, amb paràlisi cerebral infantil, amb tot tipus de discapacitats, no ens plantegem com anem a dur-los a la muntanya, a la mar, a tots els llocs que anem d'excursió, al medi natural. En principi, nosaltres sempre plantegem una activitat que tenim programada i que tractem que cada any siga un lloc diferent. Fem activitats de senderisme, fem activitats a la neu, fem activitats a la mar, en Borriana, en escoles de la mar, en el Dia Blau. I una vegada tenim l'activitat definida i posem en marxa tots els mecanismes que requereixen a nivell logístic, en els papers, sona la campana i fem una mena de reunió. A vegades són reunions que se fan directament als almorzars, en llocs que no tenen
massa que veure amb l'àmbit educatiu, però si juntem els tres departaments, tant les educadores com el Departament de Necessitats Educatives Especials, ESPETES, i el Departament d'Educació Física, i a partir de l'activitat nosaltres diguem com anem a fer que aquesta activitat pugui fer-la tot el món. És a dir, nosaltres anem a la muntanya, per exemple, fa no massa temps anàrem a pujar al Garbí, a Rebalsadors, a Serra Calderona, i la gent, quan es veu encarida de rodes i en diferents elements, pujar rampes en pedres i tal, es queda un poquet parada. Però el que tractem de fer en Comenius és que les experiències a nivell motriu, cadascú en el nivell que puga, siguin accessibles a tot el món. El plantejament global de l'eixida sempre té alguna limitació, és a dir, nosaltres quan diguem que anem a fer una eixida extraescolar, n'hi ha diversos casos que veureu ara després, a la mar. Una vegada la tenim ja plantejada, el que fem és tractar de resoldre les diferents limitacions, i per això el que tractem és d'intentar que dintre del que és l'àmbit educatiu, dintre del que és tots els reptes que tots en l'escola, a tots els nivells, tracten de plantejar-se, com que els xiquets tinguin més autonomia, llibertat, que siguin respectuosos, que tinguin afany de superació, que siguin empàtics, que participen. Nosaltres, aquests reptes els tenim consolidats i els tenim sempre en el cap, però el que tractem és que tots els membres de la comunitat educativa, tots els xiquets, puguen participar de l'activitat tenint en compte les seues limitacions. Per exemple, quan parlem dels xavals que tenen limitacions motrius, gastem moltes vegades les tutoritzacions entre iguals. Són els propis companys els que s'encarreguen de dur als companys d'un lloc a altre o ajudar-li. Tractem també de fer tota la tasca que pugui fer els alumnes pel seu compte, tractem de que no els faci un altre per ells. Els educadors sempre són gent que està de suport per a tots aquests xiquets. Però realment la visió reduccionista que tractem d'evitar en Comenius és aquest proteccionisme que habitualment se té per a aquest tipus d'alumnes. Moltes voltes en les classes d'educació física se trobem que n'hi ha mestres, n'hi ha professors que no són capaços de tindre a un alumne amb discapacitat sense un cuidador en l'aula, quan realment els recursos de què disposem, i estem parlant de tot el grup sencer, si ara tenim classes de 30 alumnes, si ne tenim 4 alumnes amb discapacitats, tenim 26 recursos que poden fer que l'aula tinga un ambient un poc enriquidor, en les que les limitacions siguin l'oportunitat per aprendre un poc de com treballar en equip, de com ara està molt de moda l'aprenentatge cooperatiu, està la metodologia per projectes, i aquest tipus de metodologies són ideals per a tractar d'afrontar qualsevol situació que dintre de l'aula, o en aquest cas dintre de les eixides extraescolars al medi natural, puguen trobar-se. Riscos? Doncs moltíssims. Estem obligats a prendre riscos, a saber que probablement en les eixides que fem trobarem dificultats, i la capacitat d'improvisació que hem de tindre arriba fins a un punt. La resta de situacions que poden donar-se en una eixida al medi natural podem solucionar-los amb aquests aspectes. Recursos humans i materials. Els humans estem parlant d'un equip de professors recolzats sempre per la direcció, recolzats també per els departaments de necessitats educatives especials, en el que animen els alumnes amb discapacitats
a participar de totes aquestes activitats. Al nostre col·latge, per exemple, a Comenius, moltes voltes no cal animar-los. S'ha creat ja una cultura en aquest tipus d'eixides en la que famílies, alumnes, tots saben que totes les activitats, totes les eixides poden fer-les d'una manera o altra tots els alumnes. Però, en tot i això, sempre hem de tindre en compte que sense alguns recursos materials fem, per exemple, sempre una eixida en la que la Via Verda d'Ojos Negros, la que va des de, per exemple, Trams, fem des de Jèrica a Sot de Ferrer, agarrem, imagineu-se la situació d'un grup d'unes 110-120 bicicletes, cada alumne es porta la seva bicicleta, 110 xiquets d'una edat, entre 12, 13, 14 anys, estan tots anant per la Via Verda d'una manera el més ordenada possible. Dintre d'una eixida, que pot ser, per això és el títol de Amb rampes i a la babalà, con rampas y a lo loco, sembla que pot ser un caos, sembla que probablement mil situacions isquen que tinguem que resoldre en el moment, però propostes paral·leles, plans B, són els que han de tenir sempre en compte, és a dir, sempre hi ha que tindre en compte que, per exemple, els alumnes s'embruten, n'hi ha que canviar-los, n'hi ha que donar-los de menjar molts d'ells. Veureu un vídeo en el que es fa evident que en molts casos van sempre juntament en tot el grup, però altres voltes n'hi ha que estar en ells alumnes d'una manera més particular i atenent-los en els casos que cada un requerisca. I els recursos materials no els tenim sempre a l'abast del col·latge, no són propis, no són recursos propis, hem de comptar en associacions, hem de comptar, per exemple, en la Creu Roja quan anem a les bicicletes, hem de comptar en la Federació d'Esquí i en l'escola d'esquí, per exemple, de Javalambre, quan anem a la neu i quan anem a esquiar. Ells ens proporcionen les cadires d'esquí adaptat, ens proporcionen les bicicletes adaptades. Moltes voltes podem requerir d'associacions privades, com per exemple jocs on se joguen bicicletes tàndem per a dur, per exemple, a alumnes en síndrome de Down, en la que l'equilibri no el tenen massa sòlid. Un professor, un cuidador, un educador duent la bicicleta i darrere l'alumne en qüestió. A voltes passa que hem de... Ui, la veu. A voltes passa que hem d'involucrar a més àmbits. Per exemple, tenim la sort de comptar en el col·latge en molts alumnes de pràctiques, molts estudiants que venen a fer respectius a Comenius i tractem des del primer dia d'integrar-los en la dinàmica de funcionament de l'escola, tant a nivell en el centre com en totes les eixides que fem al medi natural. En principi, això és un altre recurs en el que comptem i que, per suposat, quan més mans ajuden, millor. Així havíem fet una mena de gràfic, realment són tots els aspectes a l'esquerra que hem de tindre en compte, com l'accessibilitat, seguretat, el material específic, les adaptacions. Són les readaptacions perquè habitualment ja sabeu que n'hi ha un principi important, que és que la muntanya no està adaptada, la mar no està adaptada. Hem de fer tot el que puguem per adaptar-la i sobretot moltes voltes el que vos dia en un principi, no l'experiència dels xavals, l'experiència que busquem amb els xiquets no és sols per a la gent d'integració, no és sols per als xavals que amb diversitat funcional, sinó que en principi tractem que tot el grup sigui partícip dels problemes, els conflictes i al contrari, i les coses que es poden enriquir en quant al treball que es fa en el xaval. Per tant, el disseny de l'activitat, per exemple, és algo fonamental a l'hora de treballar aquest tipus d'activitats. Tindre un bon disseny, és a dir, organitzar i donar la responsabilitat a cada un dels
dels responsables de les eixides és fonamental. Hem d'anar uno sempre davant de les bicicletes, hem d'anar uno al final, hem d'anar sempre per mig uns altres que si reparant, que si uno s'ha caigut, que si... I tan bo és que, o tan roïn, és que un alumne amb necessitats educatives especials es caiga a terra i hagi que curar-lo, com altres que no ho són. Ara aneu a veure un vídeo, no sé si Miguel volia fer la traducció simultània al castellà, pot ser, no? No? Vale. Ara veureu un vídeo en el que se reflecteix prou bé, hem fet 4 exemples, la neu, hem fet patinatge sobre gel, que solem anar també cada any, hem fet una de senderisme i hem fet la de les bicicletes i veureu com pot treballar-se aquest tipus d'eixides amb tots els alumnes que contem. Vale? Posem... A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Línia recta, bicicleta, un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Un camí fet d'herba, els teus llavis baixes cas i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sobre ell. Baixes cas i penso imatges cegues de les paraules que només podria veure sobre ell. Baixes cas i penso imatges cegues de les paraules que només podria veure sobre ell. Baixes cas i penso Pot ser estiga doble veritat? Se sent un poc mal? Sí? Anem a provar ara? Sí que li havies donat doble clic. Anem a provar ara? Doble clic, no? Pot ser? No sé, no ho tens allà. Sí, sí. Sí que una volta a veure. Només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra hivern. Només digues què penses lluny de contra hivern. Perfecta, bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tant soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra hivern. Només digues què penses lluny de contra hivern. Muchas gracias.
a Miquel y a Andrés. A continuación, una aventura ilusionante, trabajo en grupos interactivos. Presentan la experiencia desarrollada en el IES La Torreta de Elche. Nos van a contar cómo, a través de la puesta en marcha de estas actuaciones educativas de éxito, se puede mejorar la inclusión, la convivencia y la motivación del alumnado, además de ser una experiencia abierta a la participación de toda la comunidad educativa. Sus participantes son Esperanza Cobes, pedagoga y ponente especializada en temas de convivencia y educación emocional, y Lourdes Aracil, maestra que ha realizado actuaciones educativas de éxito en su aula durante los últimos cursos y que ha colaborado en su difusión en otros centros de la zona. És membre del seminario A Hombros de Gigantes de Alicante. Hola, bon dia. Bueno, bé, nosaltres des del nostre institut considerem que l'educació és aquest camí per ajudar a la gent, a l'alumnat, a que siga competent. Per aconseguir que siga competent, tindrem que ajudar a desenvolupar totes les capacitats de l'alumnat. Entenem com un element imprescindible, molt important, de l'aprenentatge dialògic. És aquest aprenentatge en el que jo, per a construir la meva realitat, necessite els altres, no puc fer-ho jo soles. Necessite parlar de les seues experiències, també compartir les meues. Quan jo sé que tinc que controlar uns quants apartats meus, com és l'egocentrisme, com és l'agressivitat, i necessite la informació que els altres me transmeteixen, no puc fer-ho jo soles. Volem aconseguir el canviar aquest enfocament competitiu que durant tant de temps porta la nostra cultura desenvolupant en les aules, passar a que siga cooperatiu. Estem convençuts i convençudes que anem a guanyar tots i totes. També volem aconseguir per suport la implicació de tota la comunitat educativa i que no siga un grupet d'una minoria de persones, sinó que tots ho tinguin clar per això mateixa que he dit abans, perquè anem a guanyar tots. Tenim clar també que ens avala aquesta educació del segle XXI que tants experts han demostrat que és necessari, com per exemple se menciona en l'informe de la UNESCO, l'informe de Delors, en l'educació tanca un tresor, en el que té clar que tenim que aprendre a ser, aprendre a conviure, aprendre a aprendre perquè no sabem ni siquiera aquestes professions que van a vindre. Així és que, com no sabem les professions, no podem formar en professions, sinó en donar capacitats a la persona. I d'ahir també l'aprendre a fer. I bé, realment el que volem és aconseguir que tant el professorat com l'alumnat estigui motivat a millorar. Vale. Yo voy a continuar. Primero que nada quería explicaros un poco, porque las fotos que están apareciendo son fotos que hemos tomado en el instituto cada vez que practicamos grupos interactivos. Entonces tenéis ahí algunas palabras que nos indican, pues los han dicho los propios alumnos, cuáles son las características que llevan implícita esta forma de organización. Nosotros empezamos a trabajar grupos interactivos en el curso 2007-2008. Vimos la necesidad de que queríamos facilitar la cooperación entre el alumnado, queríamos mejorar la convivencia y queríamos mejorar los resultados académicos. Empezamos a formarnos, organizamos un seminario, nos pusimos en contacto con el grupo CREA, fuimos a visitar varios centros que eran comunidades de aprendizaje. Y lo que observamos es que en nuestro centro, por las características, es un instituto de secundaria con muchos ciclos formativos. No podíamos constituir en ese momento una comunidad de aprendizaje, pero sí que podíamos empezar a implantar actuaciones educativas de éxito. Entonces, empezamos con los grupos interactivos. Actualmente también hemos puesto en marcha las tertulias literarias dialógicas. Otra cosa también muy importante que estamos haciendo en nuestro centro es integrar en lo posible todos los recursos que tenemos. Pedagogía terapéutica, desdobles. De esta manera todo el alumnado está integrado, todo el alumnado está presente en las aulas. Vale.
¿Cómo organizamos los grupos interactivos? Los grupos interactivos los organizamos periódicamente, o bien cuando acabamos un tema, o bien como repaso, o bien en un momento determinado, para trabajar algunos conceptos que queremos que se trabajen de una manera más profunda y en cooperación entre todos los alumnos. El profesor organiza el aula en grupos heterogéneos. Actualmente tenemos 32 alumnos, por lo tanto hacemos 6 grupos, aproximadamente entre 5 y 6 alumnos. Cada grupo está moderado por una persona voluntaria que forma parte de la comunidad educativa. Cuando nosotros empezamos a organizar los grupos interactivos, hacemos una formación a principio de curso, hacemos una formación sobre todo de padres y madres y de todas las personas que quieren participar en ese voluntariado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el voluntariado? Es muy sencillo. Tiene que presentar la actividad, tiene que favorecer el diálogo y la participación de todos los alumnos para que puedan resolver con éxito las cuestiones que el profesor ha preparado y ha planteado para que resuelvan. Modera la intervención de los alumnos y aporta su inteligencia cultural, cual es un factor muy importante. Uno de los miedos que tienen muchas veces los voluntarios cuando vienen a participar en los grupos interactivos es que no tienen conocimientos de las materias o de los que estamos impartiendo. Entonces, se les deja muy claro que ellos no tienen que explicar nada, simplemente tienen que aportar su inteligencia cultural. ¿Qué es lo que tiene de beneficioso? Bueno, pues se aprovecha todo el tiempo de clase porque además organizamos, ya os he dicho que organizamos unos 6 grupos y los grupos van cambiando. Se establece un tiempo limitado que controla el profesor, los grupos van cambiando de tal manera que el voluntario se queda fijo en su sitio con el trabajo y los alumnos, al cambiar de grupo, cambian de trabajo y además conocen a otra persona voluntaria, con lo cual la riqueza de la inteligencia cultural se multiplica. ¿Qué tiene de bueno para el profesorado? ¿Cuáles son los aspectos positivos? Se aprovecha el tiempo al máximo. Los alumnos, además, consideran, cuando ha acabado el tiempo de clase, que se les ha quedado corta la clase. Permite comprobar el nivel de comprensión y el conocimiento que han adquirido los alumnos. Es una autoevaluación para ver también qué conocimientos no han quedado claros. Aumenta el entusiasmo. El título de esta ponencia es precisamente una aventura ilusionante, porque creemos que nos devuelve la ilusión al ver los resultados. Los resultados en los alumnos son evidentes. Simplemente al finalizar la clase ya vemos esa ilusión, ese gusto de decir qué bien lo hemos pasado y cuánto hemos aprendido. En una sesión de clase pueden realizar 20 actividades sobre la asignatura. Además, se ven rápidamente los resultados y una cuestión muy importante es que mejora el ambiente de clase. Se crea un clima positivo, un clima de colaboración, un clima de convivencia, porque todos se interrelacionan. Es importante que todos se ayuden y a veces es sorprendente, nos lo dicen además las personas voluntarias, como incluso alumnado disruptivo que podemos tener en secundaria, alumnado que trabaja poco, cuando están los grupos interactivos no se puede distinguir muchas veces cuáles son ese tipo de alumnado o cuál es el alumnado realmente que consideramos que es más estudioso. Aumenta la autoestima. Esto es lo que hace que aumente la autoestima, tanto para el voluntariado como para el alumnado. Al ver los resultados, el alumnado se motiva, quiere continuar aprendiendo, quiere continuar colaborando con sus compañeros. Los voluntarios, pues madres, padres, es una subida de autoestima increíble porque son considerados por el alumnado, incluso a veces se les llama maestro, ¿no? Y eso para una madre que piensa que no tiene estudios suficientes o su hijo no lo considera, no la valora de una forma positiva. Entonces, sube muchísimo la autoestima, las valoraciones de las madres y esto produce una transformación. Esto luego se lleva a las familias, se lleva a la casa, se lleva al barrio y va subiendo. También vamos consiguiendo que haya una transformación social. También, por otra parte, el alumnado también, evidentemente, al estar en una relación de igualdad, también consiguen un aumento de su autoestima. Se les consideran, todos los compañeros son considerados en un plano de igualdad y de inclusión.
se valora evidentemente toda la comunidad educativa. Cuando hablo de comunidad educativa, además, he hablado mucho de madres, padres, porque son los que más participan, pero también participan los conserjes del instituto, participan personas que han trabajado en el instituto y que se han jubilado, participan los alumnos que vienen en prácticas y cualquier otra persona. Hemos tenido a veces incluso personas de verdad que han tenido una importancia en la ciudad y han venido como voluntarios, con lo cual se enriquece muchísimo, no solamente el ambiente, sino los conocimientos que con su inteligencia cultural son capaces de aportar. Y bueno, yo ya por acabar, este es además el cartel que nosotros ofrecemos y ponemos por el barrio cuando hacemos la campaña para captar voluntarios. Y bueno, os lo ofrezco también a vosotros y os ofrezco también que contagiaros esa ilusión que a nosotros nos ha supuesto la organización de este tipo de actividad. Comentaros también que además esta formación no se acaba. Ahora mismo también formo parte del seminario Hombros de Gigante en Alicante y es una formación que continuamente tiene que estar en activo. Además, en ese seminario también he conseguido que participen madres voluntarias, con lo cual se han enriquecido y han enriquecido también al seminario. Y bueno, os animo a que lo pongáis en práctica. Gracias. Muchas gracias. Por último, estudiantes con voz, con ideas, con superpoderes. Programa Pigmalión para mejorar la convivencia en el centro. La presentan Pilar Pérez junto a otros profesionales y 30 estudiantes. Pilar Pérez es orientadora en el IES La Sénia de Paiporta, aunque a lo largo de su trayectoria profesional ha impartido docencia en todas las etapas educativas, desde la educación infantil a la universidad. Su especialidad abarca temas de fomento de la lectura, el desarrollo del currículum y la educación plurilingüe. Además, su labor profesional ha sido reconocida a nivel internacional con el premio ESU Prince of Edinburgh. Vale, gracias. Bueno, buen día a todos. Buenos días a los que estáis en streaming. Venimos a contaros, no vamos a poner PowerPoint y tal, porque es que tenemos aquí tantas voces que casi no hace falta distracción. Venimos a contaros un programa que nos ha cambiado la vida en el instituto, que consiste, como todo, en empoderar a los verdaderos protagonistas, que son los alumnos. Este programa empezó hace 4 años y nosotros lo empezamos hace 4 años, otro compañero y yo, pero ahora somos muchísimos más de los que hay aquí involucrados y muchísimos más profesores de los que hay aquí. Hoy solamente han podido venir unos poquitos, está Chelo, Mónica, Irene, Vicente, Cristina, pero hay muchos más que se han quedado en el instituto y que vendrán después. Este programa lo iniciamos hace 4 años, pero como digamos que todas las experiencias innovadoras beben de la investigación educativa. Hace más de 30 años que hay investigación educativa que avala los proyectos de tutoría entre iguales. Además, son proyectos que son valorados por la UNESCO como prácticas de éxito. Es decir, que no hemos inventado nada, como casi nadie. No sé si habéis oído hablar de Benjamin Zander. Benjamin Zander, algunos sí, porque ya me lo han escuchado, ¿verdad, Mabel? Benjamin Zander es el director de la Orquesta Filarmónica de Boston desde hace más de 30 años. Y él contaba en una entrevista que a mí me impresionó mucho hace como 11 años, salió publicada justo en mayo, y él decía que cuando acababan los conciertos se enfadaba muchísimo con los músicos porque las cosas no salían como él pensaba que tenían que salir.
Hasta que un día se dio cuenta de que la música no la hacía él, de que la música la hacían los músicos. Y ese día, desde ese día hasta hoy, que sigue siendo el director de la Filarmónica de Boston, cuando acaba un concierto, se va todo el público y se quedan los músicos. Y entonces él les dice a los músicos todas las cosas que han salido bien. Y les dice todo lo bueno que tienen. Y les pregunta qué podrían hacer mejor. En esa entrevista, el periodista, lo he colgado, todo lo que estoy contando lo he colgado en un post esta mañana en el Twitter con el hashtag o sea que todo lo tenéis ahí. Bueno, pues él acaba la entrevista y el periodista le pregunta, ¿y si no es verdad que tienen todas esas cosas buenas? Y él contesta, dilo y será verdad. Por eso nosotros les decimos dos cosas a nuestros alumnos. Una, que son los mejores, porque son los mejores. Y otra, les preguntamos y les damos la voz. Así que vamos a darles la voz. El programa Pigmalió és un projecte realitzat en valencià, però avui parlarem en castellà perquè hi ha molta gent de fora. Todos, tanto nosotros los Pigmaliones como los pequeños, participamos de forma voluntaria. Somos Pigmaliones porque queremos, porque nos gusta, porque nos hace sentir bien. Nadie nos da puntos ni nos sube la nota. Lo hacemos porque queremos y, aún así, no faltamos ningún día. Antes de empezar el programa, se hace una fiesta en la que nos encontramos todas las parejas. Cada uno de nosotros tiene medio dibujo y hemos de buscar quién tiene el otro medio. Esta es nuestra pareja, con la que superamos muchos retos. Después firmamos un compromiso y es importante saber que debemos cumplir nuestros compromisos. Nuestro compromiso es asistir una vez a la semana al aula Pigmalión con nuestro pequeño. Estamos... Sí. Estamos repartidos en 3 patios porque utilizamos un aula doble donde no cabemos, somos muchísimos. ¿Qué hacemos en estas reuniones? Revisamos agendas, vemos qué tal ha ido el finde y la semana, tanto fuera como dentro del instituto, además de que leemos y hacemos actividades de atención. Y escuchamos todo lo que nos tienen que decir, si tienen problemas en casa o con los amigos, y si es muy grave, hablamos con los profesores Pigmaliones. Yo vigilo para que nadie se meta con mi Pigmalión, para que tenga amigos, para que no esté solo. Y si vemos que alguien se mete con alguien, lo decimos y salimos en su defensa, porque en mi instituto no hay chivatos, hay valientes. Una vez al mes nos comemos un bocata los profesores Pigmaliones y nosotros. A continuación hacemos una clase de formación. Nos gusta mucho que sean muy prácticas. En estas sesiones aprendemos a hablar asertivamente y sobre todo aprendemos a escuchar. Cuando vienen los alumnos de primaria a ver el instituto, nosotros les hacemos una visita guiada. Después, en la biblioteca, les explicamos aquello que nos parece importante que conozcan y respondemos a todas sus preguntas. Pero todo esto lo hacemos solos. Los profesores salen de las aulas y nos guiamos nosotros. Les enseñamos el programa Pigmalión y la mayoría quieren ser Pigmaliones. Los profesores saben que pueden contar con nosotros y nos piden ayuda para muchas cosas, como preparar clases de información contra el ciberacoso para los pequeños, decorar nuestro instituto y preparar material para diversas actividades. A veces da pereza y a veces hay que ir a buscarlos al patio, pero siempre cumplimos. Me gusta saber que soy importante y que ayudo a alguien. A mí me hubiera gustado tener un Pigmalión cuando llegué al instituto. Yo fui Pigmalión tutorizada y ahora soy Pigmalión tutora. Ahora vamos a ver un vídeo que resume nuestro proyecto. Vídeo. Ya estamos. No está poniendo tanto el vídeo. ¿El sonido?
A mí una vez tuve un problema con un examen, me lo quitaron y mi Pigmalión me ayudó a ir a la profesora a contárselo y a solucionarlo. A mí el Pigmalión me aporta confianza en mí misma. El otro día, jugando a básquet, me caí, me rompí los 2 brazos y mi Pigmalión me aportó confianza y seguridad en mí mismo. Y yo cuando me enteré, pues lo primero que hice fue llamarle y intenté conseguir que no se sintiera solo y que estaba yo a su lado para lo que hiciera falta. Yo un día tuve un conflicto con un niño que se metía conmigo, se lo dije a mi Pigmalión, Paula, y me ayudó a arreglarlo, me escuchó. Y yo he aprendido a escuchar mejor a los demás y a ver las cosas de otra manera. Yo me he incorporado hace poco y pues creo que me va a ayudar a centrarme y a organizarme un poco y también tener una persona más mayor para que me eche una mano. Y a mí Pigmalión me ha servido para ver reflejados en ella mis errores del pasado e intentar no volver a cometerlos ni que ella los cometa. A mí me gusta mi Pigmalión porque me ayuda mucho con las notas y a organizarme mucho mejor. A mí me gusta ser Pigmalión porque he aprendido a empatizar con la gente y a saber escucharles. Una vez se metieron conmigo, me puse muy nervioso y mi Pigmalión pues me ayudó a tranquilizarme y me ayudó a superar la situación. El Pigmalión me ha aportado a saber cómo meterme en la piel de mi Pigmalión y saber ayudar a la gente. Marta me ha aportado mucha confianza, con ella me he sentido muy bien, me ayuda en los estudios, es una experiencia muy bonita. Una muy bonita experiencia por haberle podido ayudar en todo y que me ha demostrado ser un buen niño y cogerle muchísimo cariño. Mi Pigmalión me ha ayudado en los deberes y también he mejorado en mis notas y pues a centrarme más en los estudios. Y a mí, por ejemplo, yo que soy su Pigmalión, me ha ayudado en escuchar mucho más a la gente y que me gusta ayudar. Mi Pigmalión me ha ayudado a hacer esquemas en los deberes y he sacado mejores notas gracias a ella. Y Sandra me ha ayudado a no tener prejuicios sobre los niños de primero y a darme cuenta de que cuando yo tenía su edad me hubiese gustado tener también un Pigmalión. Primavera educativa, primavera de color. Bueno, esto emociona, ¿eh? Esto emociona. Y emociona porque supone un cambio de perspectiva. Es decir, tenemos que cambiar la forma de dirigirnos a nuestros alumnos. Es decir, si ponemos el foco en los alumnos buenos, los subimos a un escenario, hacemos firmar un compromiso, los ponemos en la tele que tenemos en el vestíbulo del instituto, contamos con ellos para todo, se convierten los alumnos buenos, que no siempre son los que sacan mejores notas, es decir, los alumnos buenos, los alumnos generosos, solidarios, que tienen ganas de trabajar, de ser personas excelentes, se convierten en el punto de mira. Y eso cambia la perspectiva completamente de un centro. Los alumnos, antes, uno de ellos, ahora no me acuerdo quién lo ha dicho, Mónica creo, que ha dicho, nosotros somos valientes, nosotros no somos chivatos, somos valientes, porque ellos están echando una mano a sus compañeros y no consienten que nadie en el instituto sufra, lo pase mal. Pero otra cosa que sí que me gustaría, claro, cuando empezamos a preparar esto, yo no quería contarlo porque no es mi proyecto,
No es mi proyecto. Es el proyecto, es nuestro proyecto, es el proyecto de todos. Uy, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? ¿Hay que acabar ya? ¿Stop? Ah, perdón. Stop, bueno, pues iba a hablar el futuro director del instituto, que ahora es Pigmalión, y no sé por qué. Nos tenemos que ir. Puedo hablar, pero es que los niños... Un momento, que no se vayan. Bueno, fast rapid y si no hi ha conflictes i ja està. Bueno, soy Vicente Tatay, soy el futuro director de este gran instituto que es la Senia. Tenía aquí preparado dirigirme a vosotros, a todos y en especial a los equipos directivos, y deciros que debéis de apoyar proyectos como este, como el Pigmalión, la tutoría entre iguales en vuestros centros. Y el por qué es porque nos conviene. Podemos pensar que es más trabajo, que ya estamos muy saturados, pero lo que quiero transmitiros es que este proyecto os va a aportar verdaderos beneficios al centro. Basándome en las experiencias obtenidas por los alumnos, algunas de las cuales han salido en el vídeo, podemos asegurar que al implantar un proyecto Pigmalión vamos a tener muchas ventajas. Vamos a mejorar la convivencia en el centro, vamos a mejorar la gestión de conflictos, ya que ellos van a empatizar mucho con los alumnos. Los alumnos van a mejorar sus resultados académicos y eso lo hemos comprobado, ya que siguen el consejo de alumnos iguales que tienen mayor experiencia. Los nuevos alumnos se van a sentir más acogidos en esta nueva etapa de cambio hacia el instituto. Y también vamos a aumentar mucho la motivación de todos aquellos alumnos que van a ser tutores de Pigmalión, que van a ser los protagonistas. Por otro lado, y como padre, yo creo, a mí me gustaría que cuando mi hijo vaya al instituto tuviera el apoyo de algún mayor que le ayudara. Y por otro lado, me sentiría muy orgulloso si mi hijo llegara a ser un alumno como ellos, que ayuda a otros. Muy bien, y ya terminamos con una cosa que nos hemos preparado. 1, 2, 3, apuntamos. Bueno, gracias. Gracias.